Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre dependiendo de la hora que escuches este podcast. Charlas de autopublicación, que nos ocurre que nos trabamos la lengua, que vuelvo con un nuevo programa en el que aquí el que os habla, Miguel Ángel Alonso Pulido, junto a mis amigos y compañeros en el crimen, Alberto Meneses y Jaime Blanc. Pues nada, nos dedicamos a hablar de la autopublicación, de los libros y de todo lo que rodea este mundillo. Y de vez en cuando, aunque bueno, ya lo estamos haciendo un poquito más seguido, traemos a gente para que hable con nosotros de estas cosas que nos gustan, porque al fin y al cabo esto siempre ha sido una charla de amigos y cuantos más amigos seamos mejor. Y hoy tenemos con nosotros, es un tópico decirlo, pero es que la verdad, una invitada muy especial, a Verónica Monroy, que ahora, bueno, lo primero, hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Perfecto. Pues nada, bienvenida a Charlas de Autopublicación y nada, y ahora ya yo voy a dejar paso a mi compañero Jaime, que es quien te va a hacer la presentación, que sé que lleva tiempo preparándola, y vamos a con esta entrevista en la que vamos a hablar, para que todo el mundo sepa, del apasionante mundo de la corrección y por qué es imprescindible. Buenos días a todos. Verónica, yo te conozco como Vero. ¿Te llaman todos Vero o solo te llamamos así en el Facebook? A ver, normalmente me llaman todos Vero porque es que si me llaman en plan por el nombre entero parece que me están regañando, así que prefiero que me llaméis por el diminutivo. Vale, muy bien. Muy bien, pues nada, pues Vero es una de las administradoras del grupo Libros, Lectores, Escritores y una taza de café, junto conmigo, Joaquín, que lo entrevistamos hace poco, y más personas. Y bueno, es una mujer que es polifacética, porque primero es escritora, luego también es correctora y luego encima también hace portadas, que eso es lo que, vamos, lo que se me sale a mí ya de la mente, porque me es complicado hacer las tres cosas a la vez. Muy bien, y maquetaciones. Y, corrígeme si no me equivoco, tu primer libro fue Armáis el Mago, ¿verdad? Eso es. Sí, el primer libro autopublicado fue Armáis el Mago. Muy bien, que es fantástico o juvenil, lo podríamos decir así, ¿no? Sí, es infanto-juvenil. Este libro fue el que presenté al premio literario, ¿cómo se llama este? El premio Lazarillo 2016 y quedó en cuarta posición y bueno, eso es lo que me animó un poquito a, pues eso, a meterme en el mundillo. Muy bien. Que este lo publicaste ya más o menos, ahora tendrá 2 añitos justos, ¿verdad, Armáis? Sí, en febrero hizo 2 añitos. Muy bien. Luego tu siguiente fue el Freys, ¿verdad? No, el siguiente mentira. fue... Mentira, ya me he ido del libro, ¿ves? Es por no mirarlo. Dime. El siguiente fue Sierpen, el Rey Serpiente. El Serpiente, correcto. Eso es, que lo presenté al concurso indie del 2017. Si no recuerdo mal. Muy bien. Y Freys es el del 2018. Eso es, del concurso indie 2018. Muy bien. Y todos son temática fantástica, ¿no? Sierpen me parece que era un poco para más mayor, ¿no? No era tan... Sí, a ver, Armáis está pensado para un público infanto-juvenil. Y aunque es fantasía, pues bueno, es para todos los públicos. Que de hecho en diciembre saqué otro libro de Armáis, que es del... Digamos que eso es otro libro de la serie, es otra aventura, o sea que se puede leer por separado y bien. Luego, Sierpen es en plan fantasía oscura. Es lo que quiere decir que ya es un poquito ya para mayores. A ver, yo pondría para 16 años arriba. Pues tiene un poquito de violencia, un poquito de cosas que, bueno, ya para los niños pues como que no mucho. Y en cuanto a Freys, pues Freys es un thriller sobrenatural y tiene matices de terror. O sea, se va oscureciendo el libro conforme va avanzando la trama y, bueno, para gente que es un poco más sensible, pues ahí. Muy bien, entonces nada, si queréis ya pasamos a las preguntas. La primera sería, que la estábamos comentando antes, es cómo se convierte una persona en corrector. O sea, porque escritor es, en el momento que uno se pone a escribir, ya puede decir yo soy escritor, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo pasa a ser uno corrector? Que es un punto más y mucho más, y vamos, yo entiendo que es mucho más complicado, mucho más, más complejo. Sí, a ver, para ser corrector, depende del tipo de corrector que seas, ¿vale? Es evidente que si tienes una carrera que esté relacionada con las letras, pues va a ser mucho más sencillo para ti porque entiendes algunos conceptos gramaticales y lingüísticos. Entonces se te quedan mejor los conceptos, ¿no? de la corrección, porque bueno, supongo que lo hablaremos más adelante, pero ya se sabe que corregir no es solo
poner las comas y poner las tildes. Pero de todas maneras, también hay correctores que no tienen la carrera, bueno, en mi caso es grado en estudios hispánicos, lo que antes era la filología hispánica, y bueno, tengo el máster en profesorado, con lo cual tengo que conocerme ciertas reglas, porque si me dedico, por ejemplo, a enseñar a los chicos de eso, pues tengo que saber las reglas del español, ¿no? Bueno, y eso, y dicho esto, quien quiera ser corrector puede optar por la carrera, que bueno, diríamos que es un poco más profesional, más profundo, por así decirlo, ¿no? Más profundizar en el tema, o optar por cursos de corrección, pero siempre homologados. ¿Qué quiere decir? Pues que esos cursos de corrección o que vengan de la RAE, por ejemplo, que pueden venir de la RAE, o incluso de editoriales. Me parece que Penguin Random House me parece que tenía un curso de corrección. Así que, bueno, tienen esas dos opciones para convertirse en un corrector. Buenas noches, Vero. Yo te quería preguntar, ¿qué tipos de corrección realiza un corrector? Vale, a ver, bueno, normalmente se suele decir que hay dos tipos de corrección, aunque bueno, podríamos decir que hay tres. La primera sería la ortotipográfica, que la ortotipográfica no es más ni menos que, pues eso, errores y erratas, pues corregir las tildes, corregir las comas, si se te ha pasado alguna palabra mal puesta, que se te ha colado alguna letra, pues eso es la corrección ortotipográfica. Y luego está la corrección de estilo, que la corrección de estilo pues se basa en reestructurar, corregir gramaticalidades, fallos sintácticos, es decir, si una oración está mal expresada, pues reformularla para que se entienda, ¿no? Al final el objetivo del corrector es hacer que el texto se entienda. Y luego la tercera, que no es corrección como tal, pero sí que es importante saberlo, porque hay gente que, digamos, no tiene un conocimiento ni una práctica tan acusada con la escritura, y entonces no se entiende bien el texto. Entonces la tercera sería la reescritura, pero la reescritura ya estamos hablando, ya son palabras mayores. Ya es que el propio corrector te reescriba, como la propia palabra indica, el texto. Y serían esas tres las principales. Normalmente esas correcciones que realiza un corrector él se las pasa al lector y luego es él el que decide si las aplica o no perdón, al lector no, al escritor. Le pasa las correcciones al escritor y él decide si las utiliza o no las utiliza, supongo, ¿no? Sí, claro. A ver, un buen corrector siempre tiene que mostrar la corrección. A ver, cada corrector es un mundo. Entonces, cada corrector utiliza su propia técnica. Pero lo importante es marcar, digamos, los errores, entre comillas, o las sugerencias para que el escritor las vea y para que el escritor aprenda. Si un corrector no te enseña los cambios que ha hecho, no te fíes. Uh-huh. Vale. Buen apunte. Sí, para apuntárselo, sí. Sí, ¿Y en qué parte entonces entraría? Porque claro, tú como correctora, tú te lees la historia de principio a fin. Entonces, claro, tú también puedes encontrar fallos argumentales de, ostras, aquí sale esto, que aquí ha dicho que aquí era rubia la chica y al principio ha dicho que era morena. ¿Tú ahí también entraría dentro de lo que sería la reescritura que decías antes? ¿O dónde entraría ese tipo de...? No, cuando tú ves en plan un error, pues como dices, ya sea argumental o de coherencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que has explicado tú, ¿no? Que aparezca una chica que se llame de una manera, que se llame Ana, y en el capítulo tal que se llame Sonia. Pues eso entra dentro de la corrección de estilo, o sea, no entra dentro de la reescritura. Eso es algo que el corrector, vamos a ver, te contratan para eso, para que te fijes en esos pequeños detalles. Bien es cierto que hay algunos correctores que ofrecen servicios de lector cero. ¿Qué quiere decir? Pues que aparte de corregirte las erratas, las comas, las tildes y luego en plan si hay alguna frase que no se entiende, etcétera, se dedican a eso, a si ven cosas que no les cuadran, pues a sugerirte. Que bueno, que luego un corrector que no ofrezca estos servicios también puede hacerlo, eso depende de cada uno. Porque bueno, nosotros como escritores, al contratar con un corrector,
contratamos un tipo de servicio, por así decirlo, o bien una corrección ortotipográfica o de estilo, o ambas. O sea, eso hay que acordarlo con el corrector antes de contratar el trabajo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Normalmente, a ver, yo siempre aconsejo que se contrate la corrección completa, que es la ortotipográfica y la de estilo. ¿Por qué? Porque aparte de que te saldrá mejor de precio, porque hay muchos escritores que te llegan y te dicen, no, yo solo quiero que me corrijas, pues esto, la ortotipográfica, las tildes y las comas, y tú dices, vale. Y entonces tú empiezas y ves cosas que, pues bueno, frases que no se entienden, verbos mal empleados. Otra cosa muy importante de la corrección de estilo, que es el enriquecimiento léxico, evitar las redundancias. Y claro, si te han contratado para corregir tildes y para corregir comas, evidentemente no vas a corregir lo otro. No es por falta de profesionalidad, es que eso tiene un precio. Entonces yo siempre aconsejo contratar las dos correcciones, que va a salir más barato y vas a quedar mucho más contento porque te van a revisar todo. Pero en ese sentido, como tú como correctora, si yo, por ejemplo, te cojo ahí para mi última novela, vamos a contratar ahí el pack completo. Necesito la corrección ortotipográfica y corrección de estilo para que me encuentres ahí todo lo que puedas encontrar. Sí. Como ejemplo, yo te estoy hablando y ahora pongámonos en planes ficticios. Que claro, yo te lo diría ahí en palabras, porque es como manejo mejor yo con el Scrivener. Pero bueno, serían 120.000 palabras, no sé cuánto, o sea, una novela larguita, que podría ser quizás 400 páginas, por decirte. ¿Cómo lo trabajarías tú ahí con eso? Me refiero de cuántas lecturas tendrías que hacer, cuánto tiempo le dedicarías, a bote pronto, o sea, no vamos, un poco por encima, quiero decir. No es necesario que nos cuentes todos tus secretos de cómo lo trabajas, pero bueno, para que todos los que escuchan sepan el trabajo que es de corrección. Sí, yo siempre digo que corregir es un trabajo de chinos, porque tienes que invertir bastante tiempo. Yo, por ejemplo, me organizo en ese sentido en corregir una novela por cada vez. O sea, no corrijo 2 o 3 a la vez. Sé que hay correctores que sí que lo hacen y a lo mejor les va bien a ellos, pero yo prefiero centrarme solo en una, porque puedes invertir el tiempo mucho mejor y puedes atenderla mucho mejor. Entonces, una novela de, pues esto, de 120.000 palabras, que de hecho yo también me manejo con los caracteres, con las palabras. Bien. Claro, es que eso es muy importante. Ahora diré por qué, lo de los caracteres, para evitar que os timen también, porque hay correctores que, ojo, pues lo que estaba diciendo, sí, que una novela de esas dimensiones, pues dependiendo del tiempo que inviertas en ella. Si haces como yo, que te dedicas solo a una novela, puedes tenerla en 3-4 semanas perfectamente. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta, normalmente los escritores que contratan a un corrector lo quieren todo ya. Es ya. O sea, quiero que me lo corrijas y quiero publicar. Hay que tener en cuenta que una corrección perfecta no existe. Porque para ello tienes que dejar reposar el texto bastante tiempo. Ponle unos 2-3 meses para que te olvides del texto. Y como estamos manejando tiempos cortos, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el texto tiene que quedar lo mejor posible. Y ya digo, una novela de esa magnitud, 3 o 4 semanas, sí, como digo, se le invierte el tiempo que requiere. ¿Y ¿Cuántas pasadas le das? O sea, pues, en una novela estándar. O en esta. Pues haces primero la primera corrección, y después yo lo leo otra vez. Me ayudo también ¿cómo se llama esto? Del Word para buscar esos fallos, que hay que tener cuidado con el Word. Aquí tengo que decirlo porque mucha gente dice, yo con el Word corrijo. Vale. Vamos a ver, el Word no te va no te va a pillar, ¿cómo se dice esto? Errores gramaticales o errores de palabras que se escriben igual o que suenan igual, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo he encontrado en algunas novelas que en vez de frío, con tilde like, para designar el frío, la sensación, ¿no? Pone frío, en plan sin tilde, pero se la toma por buena. ¿Por qué? Porque la palabra frío existe, es un verbo. Entonces, claro, hay que tener mucho... Claro. Entonces, pues eso, un par de pasadas,
utilizar el Word por si se pasan, pues yo que sé, detalles, ya no solo de alguna errata que se me haya podido pasar, sino que se me haya pasado un doble espacio o alguna cosa de estas, y se deja reposar. Se la paso al, ¿cómo se llama esto? Al escritor, le digo, míralo bien, si tienes alguna duda me preguntas, no hay ningún problema. Si lo ve bien, pues hala, ya está. Sí, yo eso que dices lo he experimentado, con el Word. Bueno, supongo mis compañeros también, que el Word hay palabras que están mal escritas y te las da por buenas, y luego lo que tú dices, a lo mejor en una misma frase repites 2 veces la misma palabra y claro, él te la da por buena, porque realmente no es un error. O sea, no claro, es un error. Eso es, para la redundancia es el Word no sirve para nada porque ya puedes repetir 20 veces la misma palabra que no te la va a tomar por mal. Y también lo que digo, hay palabras que son homónimas y hay palabras que suenan igual y hay otras palabras que se escriben igual y no. En el contexto en el que aparece la palabra no están bien y el Word no te lo va a pillar porque la RAE las toma por válidas. Como son válidas, pues no, para él no están mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el Word. Vero, aquí también entraría en una pregunta, pues bueno, que es quizás, o sea, no estás obligado a contestar si no quieres, pero bueno, si no lo han preguntado mucha gente y todo el mundo tiene curiosidad, el tema de las tarifas de corrección. Evidentemente puedes dar precio cerrado, es decir, no, se cobra tanto por esto, porque nunca está cerrado, depende de la extensión, depende de las prisas que tenga el escritor, depende de muchos aspectos, pero no sé si nos puedes dar alguna pista en cuanto a las tarifas o cómo está el mercado. Sí, eso es lo que os iba a comentar antes. Sin entrar en detalle en precios, a ver, hay correctores que te cobran por número de páginas, ¿vale? Y te ponen, pues yo qué sé, en una hoja de sus tarifas te pone por página tanto. Y luego a tamaño 12, Arial, no sé qué, no sé cuántas. Vale. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque igual que a mí me han llegado escritores que me han dicho, es que mi libro tiene 50 páginas. Claro, tiene 50 páginas a una letra Calibri de tamaño 8. Entonces, claro, igual que ocurre eso con los escritores, también ocurre eso con algunos correctores. Aumento de letra, aumento de página, más páginas, más cobran, ¿no? Entonces yo me manejo por los caracteres. Me parece que es la manera más fiable y más legal, tanto para el escritor como para el corrector. O sea, se establece por el número de caracteres, se hace una regla de 3, tantos caracteres, tantas páginas. Y de ahí, pues dependiendo de tus precios, pues cobras. Y bueno, yo siempre digo que, a ver, hay que desconfiar también de las correcciones muy, muy baratas, porque ya digo, es un trabajo de chino y nadie da duros a peseta. Entonces, pues bueno, yo a ver, aconsejo siempre que el precio se ajuste a las necesidades de cada uno y que el corrector, por supuesto, te genere confianza. Si no te genera confianza, pues huye como la peste, claro. O sea que no, la tarifa no depende del tiempo que tú inviertas, sino realmente del número de palabras que tenga la novela. O es que yo he escuchado también de algún corrector que cobra en base a la cantidad de correcciones que tiene que realizar. Pero bueno, vamos a ver. En base a las... sí, claro. Por ejemplo, pues si te tengo que corregir de las 120.000, te he tenido que corregir 2.000 palabras, pues eso es lo que te voy a cobrar. No sé si es así, yo lo comentaron en una ocasión, entonces, bueno. No. Sí. Bueno, es que cada maestrillo, su librillo suelen decir, no, pero vamos, sí que es cierto que, a ver, vamos a ver, no es lo mismo que yo corrija a un escritor que tenga unos conocimientos de la lengua, que sepa poner las tildes, sepa poner las comas y que tenga que corregir poquito, a una persona, pues, oye, que no se maneja tan bien y entonces necesite mucha más corrección. Entonces, yo lo que hago es pedir 5 páginas y entonces las echo un vistazo y con lo que aparezca en la página, o sea, si veo que necesita mucha corrección, tanto. Si veo que necesita menos corrección, pues tanto. Saldrá siempre más barato si necesita menos corrección, pero yo creo que eso es evidente y es lo justo. No vas a cobrar lo mismo a alguien que no te va a dar tanto trabajo, ¿no? Vale. Eso justo te quería comentar ahí, Vero, que yo lo había visto en otros correctores y lo demás, que siempre recomiendan eso, enviar unas páginas de muestra o un capítulo o lo que se acuerde con el corrector para que tanto él pueda ver tu estilo como para que ya puedan dar un presupuesto más o menos cerrado
atendiendo a lo que ya han visto en esa muestra. Eso es lo más recomendable siempre, con cualquier corrector. Sí, pero de todas maneras también aquí tengo que decir, bueno, y esto ya es un consejo ya más para gente que quiera empezar también en el mundo de la corrección. Tú a veces pides, bueno, tú a veces no, tienes que pedir las páginas, ¿no? Pero a veces los escritores te mandan unas páginas que las han revisado muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, tú dices, bueno, pues no está tan mal. Llega el momento, te pasan el manuscrito y hay madre con el manuscrito. ¿Sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el corrector siempre tiene que decir, vale, yo te doy un presupuesto, pero con lo que me pases tú después es susceptible a modificación. Porque a ver si me vas a pasar, has hablado con un amigo, habéis revisado las 5 páginas que me vas a enviar, están bien, y luego me traes un despiporre. Entonces, pues bueno, que el corrector siempre tiene que tener ese margen también, para que no le engañen. Muy bien. Ahora creo que me cuentes un par de anécdotas así, a ver si se te ha dado el caso. Porque claro, tú como correctora, al leer la novela, te puedes encontrar con el siguiente escenario. Es, madre mía, qué coñazo de historia, qué rollazo de historia. ¿Tú ahí qué haces? ¿Corrige? Porque seguro, no sé si te ha pasado alguna vez de esta historia no tiene ni pie ni cabeza, o es una cosa más fofa, o esto han cogido el código Da Vinci y lo han fusilado y esto es una copia barata. ¿Te ha pasado alguna vez algo así de al corregir y decir, madre mía, esta novela? A ver, sí que me ha pasado alguna vez que a lo mejor por gusto literario la novela me haya, a ver, no aburrido en el sentido de dormirme, pero sí que me haya costado en plan, buf, porque no hay que olvidar que un buen corrector te lee. Porque hay correctores que te ofrecen servicio de corrección y lo que hacen es pasar el Word o pasar cualquier otro programa y ya está, no te leen. Pero bueno, de eso también tengo anécdotas de correcciones que me han pasado de otros correctores. Pero bueno, sí, con lo que dices, sí que me ha pasado en plan de correcciones espesas. Entonces, pues bueno, esas ya reconozco que tardo un poco más con ellas, porque claro, también es un esfuerzo mental grande, pero bueno, que está dentro de las posibilidades del trabajo. Y luego también lo que me ha pasado es, por ejemplo, a mí no me gusta el gore, no me gusta mucho lo sangriento y ni nada. Aunque luego dicen que luego para las novelas como por ejemplo mi Freeze, pues bueno, hay alguna escena que tal, pero a mí leerlo no me gusta porque lo sufro mucho. Pues he tenido que corregir alguna vez en plan novelas fuertecillas y de parar un momento y decir, ay, me voy a tomar un descanso. Pero sí me ha pasado alguna que otra cosa así, sí. Y, por ejemplo, otra cosa que puede pasar es al leerte una novela que está más o menos bien y de repente dices, ostras, este capítulo se me acaba de ocurrir que si en vez de pasar esto, pasara lo otro, sería la leche. O el final de la novela, o si se añadiera un capítulo aquí. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque claro, se lo digo al cliente, voy a decir, ostras, mira, si pones este capítulo, que pasa esto, en lugar de esto otro, chaval, la novela, vamos, te pega una mejora que... O el final, yo añadí este capítulo final que diga tal... ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? A ver, pasarme así tal y como lo describes tú, no. O sea, lo que me ha pasado es sí que ver cosas que no me cuadran. Y cuando veo cosas que no me cuadran mucho, por ejemplo, hubo una novela en la que, a ver, por el tipo de ambiente en el que se relacionaban los personajes, cierto vocabulario, cierta manera de expresarse no iba muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, de comentarles esos detalles en plan, no veo aquí esta escena o no veo tal, pues sí. Pero claro, que se me haya ocurrido a mí en plan cómo mejorarlo así, no. O sea, yo me dedico a encontrar los errores, a encontrar lo que no cuadra, lo que chirría, y luego ya el autor, si me pregunta qué me parece, pues evidentemente intento ser lo más objetiva posible y le digo por dentro obviando mis gustos, porque yo corrijo de todo. Entonces... Pues eso. Pero... Y la última pregunta sobre esto, haberte leído una novela, corregir una novela, que decir, oh, madre mía, qué novela más buena, qué pasada de novela, qué pasada de historia, o sea, decir, pues esta novela me ha enamorado. Porque tú sabes que como todo hay libros normales, libros para pasar el rato. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, hostia, qué pedazo de historia? Sí, sobre todo para el indie del año pasado que me llegaron novelas bastante buenas. Por ejemplo, la de Crónica de una condena, ¿cómo se llamaba este hombre? Ahora no me voy a acordar del pobre hombre. Bueno, se llama Crónica de una condena. Que me perdone que no me acuerdo ahora.
Lo buscamos. Pues me gustó mucho. Y eso que es una novela bastante extensa, que tiene más de 600 páginas, me parece. 600 o 500 y pico. Y me gustó tanto que la empecé a recomendar a mis más allegados. Y oye, y a ellos también les gustó. Y me gustó por eso, porque, oye, pues encuentras talentos que a lo mejor son escritores que no les ves tanto por las redes sociales. Y vamos, estaba genial la novela. José Luis, ¿puede ser José Luis Villarín? ¿Será esta? Sí, porque sales aquí. José Luis, Sales perdona, aquí. estás escuchando esto. Sí, es él. Pero vamos, fantástica. O sea, con una crudeza, pero a la vez muy bien escrita. Me encantó. O sea, ya se lo recomendé a mis amigos y ya digo, está muy, muy bien. Y bueno, esa es la que más me impactó, porque yo al ver el volumen, dije, bueno, digo, a ver, pero cuando eso se lee muy bien, muy rápido, fenomenal. Pero, a ti como correctora, que ya te habrás corregido de todo, ¿cuál sería, digamos, el top 5 o los 3 o el top que tú digas, digamos, cuáles son los errores más típicos que casi siempre te encuentras? Imagino que más en obras de autores noveles que tienen un poquito menos de dominio, pero ¿cuáles son los fallos más comunes? Bueno, a ver, no sé si sería un top 5, pero lo más común es la confusión entre el qué, el cuándo, el cómo. Eso se da mucho. Confundir ¿A la hora de acentuar te refieres? Eso es, sí. A la hora de acentuar. Vale, las tildes, sí. Las tildes, sí. Para esto, ya te digo, el qué, el cuándo, el cómo. Luego, ¿qué más? El verbo, el haya y el haya, con Y, con doble L. Ese también se da mucho. Sí, pues no es un error muy complicado, o sea, de evitar. No, pues se da mucho. Y es uno de los que más tengo que mirar. Luego los gerundios, pero los gerundios mal utilizados. Se ha formado un debate, y he visto en las redes que se ha formado un debate sobre que parece que ahora la gente pues quiere evitar los gerundios, pero parece que es una moda. Pero no es una moda. A ver, usar gerundios está bien, pero hay que saber utilizarlos. Según la normativa, o sea, el gerundio no lo puedes usar como una acción que ocurra después. Y yo veo en las novelas, pero muchísimo, en plan oraciones del tipo le golpeó la cara cayéndose al suelo. O sea, el caer es una consecuencia de que le golpeara la cara. Con lo cual no ocurre. En lugar de decir y se cayó al suelo, cayéndose al suelo. ¿No? No, sería le golpeó la cara y se cayó al suelo. Sí, eso. Claro, es el efecto, ¿no?, del golpe, pero no ocurre a la vez. O sea, tú no golpeas y a la vez se cae. Sí, o sea, pues el gerundio mal utilizado mucho se ve. Luego redundancias, pues repetir en una misma oración. Bueno, y más que redundancias, el exceso de explicación. Y eso determina inseguridad en el escritor. O sea, cuando un escritor explica mucho, o sea, quiere explicar mucho la escena, pues es eso, o sea, es inseguridad. Porque tenemos elementos en nuestra lengua que nos ayudan ya a que el lector, o cuando estamos hablando mismamente, el receptor entienda a lo que nos estamos refiriendo. O sea, no hace falta que repitas que es tal personaje o que es tal cosa y lo repitas varias veces durante un párrafo. No sé si me comprendéis a lo que me refiero. Sí, yo me lo imagino eso mucho, lo he visto ahí en diálogos, de las acotaciones de diálogo, cuando tienen, por ejemplo, ¡cállate!, dijo gritando. Sí. Por Dios. Sí, no, o es peor. Dijo gritando porque le había sentado mal lo que le había dicho. Hombre, si te dice cállate y está gritando, ya se entiende. Si eso, yo un escritor de ciencia ficción que leía, en su primer libro vi que le pasaba mogollón, que digo, es que dices cosas que ya se entienden por la acción. Y claro, lo que tú dices, es como una inseguridad, como que él le da miedo no haber, con la escena, no haber transmitido lo que quería transmitir, entonces tiene que meter la aclaración por si alguien, porque no piensa que lo hayamos entendido. Claro, y no solo eso, sino que ocurre en el mismo párrafo, por ejemplo, que diga, la niña estaba jugando con un amigo y se sintió triste porque el amigo le dijo tal cosa, y la niña no sé qué, no sé cuántos, o sea, repites todo el rato la niña y repites todo el rato el amigo, pero ya sabemos que la niña y el amigo, ¿sabes? Entonces, en vez de utilizar elementos catafóricos y anafóricos, como el, ella, o la, le,
que son elementos que tenemos en la lengua, que no pasa nada. Lo que pasa es que es inseguridad porque yo creo que el escritor tiene miedo de que no se entienda, de que no se entienda a lo que se está refiriendo. Supongo que también tema de laísmos y leísmos y demás, supongo que te lo encontrarás también bastante, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno que tiene, bueno, entre comillas, ¿no? Lo bueno que tiene el leísmo, ya digo entre comillas, es que, bueno, está aceptado por la RAE. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es, normalmente, para no modificar mucho el estilo del autor, colocarle el complemento directo, o sea, el lo, en oraciones que, bueno, que se vea claramente, ¿no? Que ahí va un lo. Entonces, así para que se vea como que tiene un poquito más de, pues eso, de conocimiento y un poquito de enriquecimiento léxico. Y respecto a la, pues sí se ve. Aunque también depende de la zona. O sea, en Madrid somos muy dados al laísmo. Y te lo dice en Alcalaína, que aquí en Alcalá somos laístas. Yo de un poquito más al sur de Parla y doy fe. Sí, Miguel Ángel también, en fin, un poquito. Y yo también en el habla, pero luego, claro, hay que convertirse cuando escribimos. Una pregunta que me ha surgido ahora, que estamos hablando de esto. Dentro de los diálogos, ¿tú qué aconsejas? ¿Corregir también esos errores? Te quiero decir, hay veces que a lo mejor el escritor tiende a que, bueno, es que mi protagonista habla mal o lo quiero definir de esta manera. ¿Tú qué aconsejas? ¿Ser más perfeccionista a la hora de escribir diálogos y tal? ¿O mantener la característica del personaje? A ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de literatura, yo creo que los diálogos, cuando un personaje tiene tan marcadas ciertas características, yo creo que no se debe tocar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo literatura y claro, si queremos expresar, de hecho esto se puede ver en grandes autores. O sea, Miguel Delibes, por ejemplo, si habéis leído a Miguel Delibes, por ejemplo, en El Camino, hay personajes que tienen sus muletillas, hay personajes que hablan de determinada manera o en ciertas palabras se colocan en cursiva, ya sabéis, porque no es la escritura correcta, pero para emular un acento. Entonces eso no está mal y eso ayuda mucho a la expresividad del texto. Entonces yo recomiendo no cambiarlo. Hombre, evidentemente tampoco te tires todo el texto poniéndolo en cursiva, ¿no? Pero, hombre, que se vea en plan que tienes un conocimiento y porque si no al final se lee todo igual. Y para leerlo todo igual, pues le quitas en plan, pues eso, expresividad, que al final es lo que importa en un texto literario. Y un error que sea muy difícil para un escritor, dices, porque por ejemplo los laísmos, el qué, el cuándo, una vez ya uno sabe, se te puede colar alguno, pero es relativamente fácil. Pero un error que digas que a los escritores les cuesta mucho, o sea, algo que sea difícil. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo veo que hay muchos escritores que les cuesta el tema de los diálogos, de saber cuándo va el punto, cuándo va la mayúscula, cuándo vale, las acotaciones sobre todo. ¿Hay algún error que digas, es que este error de normal a los escritores les cuesta, que es para ellos es complicado o no lo tienen interiorizado? Hombre, normalmente con lo que cuentas de los diálogos, los puntos, las rayas, las comas, sí que veo en plan que les cuesta y ahí veo un poquito de miedo por desconocimiento, ¿no? Porque hay veces que sí que puedes colocar detrás de una raya, puedes colocar una coma, o no te hace falta colocar ningún signo de puntuación. ¿Qué más te podría decir? Luego, pues lo que yo te digo, el tema de los verbos, ¿cómo se llaman estos verbos? Los verbos dikendi, los verbos del habla. Sí. A los escritores les cuesta bastante, digamos, estamos hablando siempre de escritores que no está, o sea, que están empezando o que no llevan muchos libros publicados o, peor aún, que no leen. Entonces los verbos de al habla, o sea, el dijo, comentó. O sea, no utilizan otros verbos. Entonces es muy importante también eso. O sea, ese es un error que yo creo que les cuesta mucho. Y bueno, sobre todo, ya he dicho antes, los gerundios. Los gerundios es que son mortales. En los verbos dicendi que estabas comentando ahora, ¿tú aconsejas variar
por lo que dices tú, yo qué sé, expresó en voz alta, murmuró, tal, ir variando o no utilizar, o sea, simplemente ir marcando las distintas líneas de diálogo de manera si el lector sabe qué personaje está hablando, no tener que remarcar con el dijo, con el comentó y demás. Eso ya depende también un poco del estilo del autor, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, a mí sí que me gusta remarcarlo porque me gusta que sea muy visual. O sea, me gusta que el lector se meta mucho en la historia. Entonces sí que me gusta marcarlo. Hay escritores que no les gusta y directamente, pues ya está, no lo ponen. Yo en este caso, ya te digo, no puedo aconsejar si es mejor una cosa u otra. Yo te digo por mi experiencia que, bueno, las críticas más positivas de mis libros vienen de esto, de que son visuales. Y son visuales por esto mismo, porque el diálogo te permite introducir a la vez descripciones o te permite introducir elementos que no has tenido que repetir o no has tenido que listar anteriormente. Por ejemplo, cuando quieres describir un personaje. O sea, para evitarte toda la retaila de este personaje es rubio, tiene los ojos azules, lleva pendientes, bla, bla, bla. Para evitarte todo esto puedes integrarlo en los diálogos perfectamente. O sea, me dijo o le dijo mirándole a sus ojos azules, por ejemplo. Cosas así. Entonces te sirven mucho, te dan mucho juego si sabes utilizarlos bien. Yo y en eso, y ya que estamos, nos metemos aquí en una cosa más quizás técnica que se nos escapa de la corrección, pero por el tema de los diálogos y los verbos dicendi, yo ahí soy más de, primero, intentar utilizarlos no todo lo posible. Es decir, yo en cualquier diálogo normal que tienes a dos personajes, yo si tengo una escena con dos personajes, le suelo cascar un dijo tal o dijo cual cada 2 o 3 líneas para que el lector no se pierda en una conversación muy larga. Ese dijo pues puede también cambiar dependiendo de si la historia lo demanda. Si en ese momento es porque está murmurando en voz baja, pues lo puedo indicar o lo puedo escribir. La cosa, y eso es lo divertido, es cuando ya tienes a más de 2 personajes hablando. Sí. Y esto ya ahí ya es cuando, bueno, eso ya hay cada uno es cada uno, pero yo, por ejemplo, lo que hago es que lo hago ya vilmente. Sé que es una construcción literaria, pero puedo tener... ¿Hábilmente o vilmente? Las dos cosas. Cuando tengo ahí a 3 o 4 personajes hablando, bueno, teóricamente interviniendo en la misma conversación, al final no están hablando todo a la vez. Estoy yo hablando ahora contigo, Vero, tú me respondes a mí, yo estoy hablando contigo, de repente se mete Jaime, ahora pasa a ser Jaime Vero, Vero Jaime, luego vuelvo yo, luego viene Alberto, y así todo el rato, porque es que en una conversación normal, como estamos teniendo aquí, hablamos los 4 a la vez y eso es imposible. Sí, no, pero sí. Pero es lo que te digo, esto ya es, yo eso lo considero ya, ya a gustos y a estilos, porque vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que la literatura realmente, lejos de, o sea, una cosa son las normas, la normativa, lo que te establece la RAE, lo que es correcto y cómo se supone que debes escribir para que se te entienda. Dentro de ya esas normas, luego el escritor tiene total libertad. De hecho, de ahí se ven pues muchos estilos literarios, incluso estilos literarios alocados como como en las vanguardias, cuando fue la época de las vanguardias. O sea, que ahí el escritor tiene libertad. Yo lo que aconsejo, ya digo, es con lo que tú te sientas a gusto, con tu estilo, siempre sin pasarse y siempre sin quedarse corto. Eso es lo que yo aconsejaría. Ahora que estábamos hablando habías mencionado las reglas, ¿cómo lleváis vosotros los correctores todos estos cambios que hay en la RAE? O sea, yo por ejemplo me acuerdo que en su momento el solo, con acento y sin acento, lo tenía controladísimo. Y de repente llegó la RAE y dijo, no, ahora ya se escribe igual. Sin acento los dos, digo, y cada año van cambiando cosas y demás. Eso, ¿cómo lo lleváis vosotros? Sí. Hombre, pues a ver, no lo llevamos mal. A ver, si te dedicas a esto, pues tienes que estar al tanto de los cambios y seguir páginas en plan y estar siempre, por así decirlo, a la última. También es lo que digo yo, que el libro de la mesita de noche, tanto del escritor como del corrector, tiene que ser la RAE. ¿Por qué? No te la vas a estudiar. Pero vamos a ver, si tienes una duda, ¿cómo se dice esta palabra? La buscas. Entonces, siempre hay métodos y siempre hay maneras de ¿cómo se dice esto? De resolver dudas. También es cierto que yo, por ejemplo,
cuando veo algún libro en plan de normativa, me lo suelo comprar o me lo suelo descargar en el Kindle. Por ejemplo, el último que me compré fue del buen uso del español, de la RAE. Y siempre tienes que estar actualizado porque te pueden surgir dudas. Por ejemplo, ¿tengo que poner los números enteros o tengo que poner... ¿puedo poner el número así a secas? Sí, ¿O puedo poner el numeral. el número? Eso es. O puedo ponerlo con letra. Oye, ¿cómo se pone en plan cuando es más de 100? ¿Cómo se pone cuando es más de 1000? Las cosas, pues hay que consultarlas y, oye, pues uno tiene que estar formado. Porque claro, eso te lo preguntan también. Sí, exactamente. Y si no lo sabes, tienes que saber, como tú dices, por lo menos saber dónde buscarlo. Tener siempre ahí a mano la referencia. Claro. Sí, yo me acuerdo en en mis tiempos, perdón, Miguel Ángel, en mis tiempos, cuando empecé a escribir, buena parte del trabajo inicial fue eso, informarme, buscar páginas. Cuando era joven, bueno, era un poquitín más joven. No. Cuando eras joven y no eras famoso, porque ahora ya no eres joven, pero ahora eres famoso. Desde el otro día. Sí, ya sales en los medios. Ahora ya tienes una placa, ya tienes una placa. De aquí no te voy a en una calle, el nombre de una calle. Sí. Ya tengo hasta un amigo que me reconoció por la calle, un amigo de la infancia, me paró. Y me dijo, hostia, un escritor famoso. Digo, mira, ya me paran en la calle. ¿A que sí? Eso ya es... Ahora solo falta que suban los ceros de la cuenta, es el último detalle. Pero eso, te decía que yo me acuerdo que leí muchísimo, pues cómo cómo era la raya del diálogo, cómo eran las acotaciones de los diálogos, pues eso, normativa y tal. Aparte que, bueno, a ver, sin quitar ganancias a los correctores, ni mucho menos, pero también lo que tú dices, cuanto mejor esté la novela, mejor escrita está. Yo creo que también os facilita a vosotros también el trabajo, me supongo, será más ágil. Claro. Sí, claro que sí. A ver, hay una, digamos, una idea un poco equivocada entre algunos escritores y es, en plan, parece que si necesitas un corrector es porque no sabes escribir y no es así. O sea, el corrector es una ayuda, es un complemento a tu escritura. Y es como, hay gente que utiliza los lectores cero. Pero vamos a ver, si un lector cero no tiene ciertos conocimientos, no te va a poder aportar tanto que un corrector. O sea que los correctores, es lo que digo, velan para que tu mensaje, para lo que quieres transmitir al lector, llegue en condiciones. Entonces, es lo que dices tú, si te has formado y escribes bien y tal, le facilitas la tarea al corrector, te cobra menos porque le resulta más fácil y tu texto pues está mucho mejor y marca la diferencia, porque al fin y al cabo se trata de eso, y más ahora en Amazon, que es, bueno, que digamos que es la plataforma más grande, ¿no? Por no decir la que tiene el control de los ebooks. Entonces, para marcar la diferencia entre tanto escritor independiente, pues oye, entre un escritor que lo lees y dices, oye, da gusto leerlo, y uno que no entiendes nada, pues evidentemente marcará la diferencia tú. Hay un tema, no sé si lo verás, me pasó recientemente con una novela, más de un escritor bastante conocido en Amazon, y es el tema de las comas. Yo personalmente, a mí es una cosa que también me trae loco. Lo que pasa que yo en mi caso soy de abusar. Si dudo, pongo la coma, no la quito. Pero en este caso, por ejemplo, este escritor era que no utilizaba puntos, o sea, eran todo comas. O sea, te podías encontrar un párrafo de varias líneas y iba haciendo acotaciones con coma en lugar de punto. ¿Eso te lo encuentras mucho? Sí, eso me lo encuentro mucho, sobre todo ya en escritores más avanzados. ¿Pero por qué? Pero esto tiene una explicación muy fácil. Esto ocurre porque los escritores quieren cada vez evolucionar más. Entonces, ¿cuál es uno de los rasgos que diferencian a un escritor ya más curtido a un escritor que empieza? Pues el saber utilizar las comas. Entonces, al principio, como que parece que un texto con muchas comas es de un escritor que sabe mucho, ¿no? Entonces hay que tener muy claro dónde colocarlas. Sí que me lo he encontrado en escritores que ya llevan más tiempo escribiendo, pero bueno, con la ayuda del corrector, el corrector te puede enseñar a utilizarlas. Y luego gente que ha trabajado conmigo y ha repetido, he visto después de los consejos de anteriores veces, he visto la mejoría. Bueno, menos mal, ya no me pones en plan comas en todos lados, me las pones en donde toca. Bueno, a veces se le pasa alguna, ¿no? Pero es eso. Y sobre todo, mucho cuidado aquí, digo, con la coma criminal. La que está entre el sujeto y el predicado, fuera. El niño
coma, comió chocolate. Eso no. Sí, sí. Sí, yo en este caso era pues eso, eran frases que iban encadenadas y todas con coma. Que yo ahí, supongo que la idea es esa, yo me pongo en el sitio del lector y yo cuando leo quiero respirar. Entonces, Claro. esa pausa entre frase o entre grupo de frases, yo la veo necesaria. Habría que mirar también, porque, a ver, aunque parezca paradójico, puede que esté bien escrito y puede que estén correctas. El problema es que si son muchas oraciones subordinadas, unas de las otras, pues ocurre eso y al final el lector se pierde. Por eso siempre es aconsejable simplificar, ¿no? Más vale si es, como se dice el refrán, si es lo breve es bueno, lo bueno es breve, 2 veces bueno. Eso es. Si no estás seguro de saber utilizarlas, pues acorta y utilizar los puntos. Sobre todo. Yo hay novelas que me he dejado que a las 2 páginas, que eso que te descargas de Amazon, te descargas la muestra, y novela, y me acuerdo de una de este concurso que tenía muy buena pinta, la portada, no sé qué. A la segunda página estaba exhausto, dije, y tú, a tomar por bien, te lo siento mucho, la historia a lo mejor será una maravilla, pero lo siento, lo siento mucho, adiós. ¿Tú aconsejas el que le perdamos el miedo a usar el punto y coma o no? A ver, el punto y coma. El punto y coma es muy subjetivo. De hecho, aquí nadie se pone de acuerdo, ni siquiera la propia RAE. El punto y coma, para que nos hagamos una idea, se utiliza para cuando la siguiente oración no se separa muchísimo de lo que está contando la anterior, pero a su vez no tiene una relación directa. No sé si me he explicado. O se ha liado un poco más. Sí, yo sé el concepto más o menos que tengo del punto y coma, sí. Que están vagamente relacionadas. Sí, eso es. Tú puedes utilizarlo, es subjetivo. Ahora bien, ya te digo, hombre, otra cosa es que pongas punto y coma. ¿No? Además, yo ya te digo, para lo que mejor se utiliza el punto y coma es para las enumeraciones largas. Cuando hay muchas comas, se coloca el punto y coma. Y entonces le da una continuidad y le da, pues eso, para que el lector pues no se ahogue, como es lo que estábamos diciendo. Bueno, cuando estábamos preparando la entrevista, pues bueno, no solamente nosotros tres, como ahora, y aprovechamos para meter cuña publicitaria, tenemos el grupo de Escribe, que es el grupo que tenemos en Facebook para los escritores autopublicados, con libros ya publicados. Que escucha, lo hemos puesto con V, pero con intención. Sabemos que es con B. Exacto, sí. Por eso le hemos puesto grande la V, porque digo, esto, dirán, pues vaya grupo de gilipollas. Así a propósito y con una intención, no es una falta de ortografía. Pero bueno. Hombre, lo intuíamos. Sí, por eso explicamos que te iban a entrevistar y que si tenían alguna pregunta para ti, y algunas preguntas nos han dejado, así que vamos a ello. Porque bueno, a ver. Nos preguntaba sobre si hay software específico de corrección o si son herramientas muy específicas, muy especializadas o no. A ver, software específico de corrección me parece que no hay. Sé que hay herramientas de traducción, pero aún así son, pues eso, rudimentarias todavía. Bueno, ejemplo más claro, el Google, que fíjate tú de la traducción de Google, que para un uso en plan de usuario está bien. Pero de corrección, que yo tenga constancia, no. Es lo que tienen los programas en plan, como otros que te ayudan a maquetar, como InDesign, o bueno, los editores de texto como Word, que te las marcan así en plan eso, pero se basan en normas y en algoritmos y no, o sea, lo mejor es que una persona te lea y te corrija, porque así es como vas a tener garantías, ya digo, pero software así de eso no me suena. Claro, lo más específico, digamos, el control de cambios de Word, que eso supongo que lo tendrás que manejar bastante, pero más allá de eso no, ¿verdad? No, pero más allá de eso no, y es lo que digo, a mí me ha ocurrido, que es lo que contaba antes, de que me han dado textos que han pasado por otro corrector y se ve que han utilizado el programa, o sea, en este caso han utilizado Word, porque aparecía en el mismo manuscrito 2 veces el mismo capítulo. O sea, si tú estás leyendo el libro, es imposible que ocurra eso.
Entonces, por eso digo, a nivel de usuario, lo que estamos hablando ya es lo que hemos contado antes, que hay palabras que están bien escritas y están aceptadas por la RAE, y si te has confundido en el contexto o las has escrito mal, pues no te las va a marcar. Eso es a nivel de usuario. Dentro de esta misma pregunta, pues habla del tema de tarifas que hemos comentado anteriormente, pero también apunta una cosa que me parece muy interesante y no sé qué respuesta nos puede dar. Dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que el profesional, el corrector que nos corrige, sabe de verdad lo que hace? Yo entiendo que con la prueba, pero... Bueno, tú, si no te fías del corrector, puedes pedirle que te corrija un par de páginas. Dicho esto, también lo que digo, es que no solo es el corrector, sino que también hay escritores que son muy especialitos. Es en plan, no me toques esto, no me toques lo otro, quiero que me cambies esto, quiero que me cambies lo otro. Entonces, claro, para que tú tengas constancia de que un corrector es bueno, el corrector te tendría que saber contestar el porqué de los cambios que ha hecho. Y que te dé algo. Lo que tú decías, antes, que te tiene que justificar todos los cambios, no es te la he corregido y ya está. Claro, no, pero incluso, mira, yo para agilizar tiempo, muchas veces no te da tiempo a ponerles comentarios en el propio texto. Lo que tú puedes hacer es, con el control de cambios, haces tus correcciones y luego le haces un informe de corrección en el que le especifiques, en plan, los errores más recurrentes que haya tenido, o si te llevas bien o hay un buen contacto entre el escritor y el corrector, pues una charla en el que le enseñes en plan los errores que ha tenido. Vamos, al final, comunicación. Sí. Exactamente. Yo no sé cuándo leí que hacía varios años, que uno que no se fiaba mucho del corrector y se ve que le había puesto un par de fallos garrafales ahí colocados por él adrede, dice, a ver si me los pilla, a ver si... Sí. No sé si eso ya... Porque está claro que el momento que tú ya haces un contrato con el corrector es porque te fías, ya, o sea, ya has dado el paso, ya, o sea, eso tiene... Claro. A ver, también depende de ya lo que digo del escritor, en plan, eso ya también te digo que es tener muy mala leche, porque si no te fías de tu corrector, búscate a otro directamente, no te pongas a... Lo que tienes que tener, lo que decíamos antes, tienes que tener comunicación y fiarte y que te parezca una persona, pues eso, un profesional, y que encima, pues oye, que haya una buena, ya no digo química, pero oye, que os habléis y os entendáis. O sea, esto de comentar por correo cada X tiempo, cada 3 semanas y eso, pues oye, pues como que no, porque los libros no dejan de ser una creación personal, que es como dicen en plan la metáfora, ¿no? De que son como nuestros hijitos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú lo dejas en manos de una persona ajena, te genera desconfianza. Y es muy importante que tú confíes para sentirte seguro. Entonces, pues es lo que decíamos, comunicación ante todo. A ver, teníamos alguna pregunta más. Juan de la Cruz, pues bueno, nos preguntaba hasta dónde puede llegar el trabajo de correctora, si llega casi hasta la coautoría, que es lo que tú decías antes en la fase de si se llega a una reescritura, ¿se podría decir que llega a eso o ya sería mucho? O sea, no, a ver, vamos a ver. El tema de la reescritura. Depende de la reescritura. Hay veces que que el corrector reescribe a lo mejor, pues, lo que sería a lo mejor un párrafo, ¿no? A lo mejor eso. Otra cosa es que el corrector te reescriba toda la novela. Porque una vez que te reescribe toda la novela, digamos que ya es el estilo del corrector el que está ahí. Aquí hay que tener cuidado, y es lo que digo siempre. Y es lo que estábamos hablando antes a colación de lo de que tienes que comunicarte y tienes que confiar en tu corrector. Porque, claro, si no es un corrector profesional, puede coger y puede llegar a decir en plan que te lo ha escrito él. Entonces, claro, aquí hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es, yo aconsejo, si el corrector te dice en plan, esto no lo veo, en plan, y no me refiero a una oración, sino que sea una parte importante del texto, ofrecerte tú a reescribirlo, en plan, pues mira, lo reescribo. Si ya te fías del corrector y quieres que lo reescriba el corrector, perfecto. Pero yo aconsejo que cuanto menos reescriba el corrector, mejor. A no ser que le quieras tú contratar para la reescritura y te da igual. O sea, esto es como lo que se llama ahora los ghostwriters o los escritores fantasma, ¿no? Que les contratas para que te escriba la novela y ala, adiós. Sí, eso te iba a preguntar yo, que también creo que es lo que preguntaba Juan de la Cruz, más abajo. Si tú conoces alguna obra en la que realmente haya pasado eso, o sea, que el escritor
pues no es muy desenvuelto y sin embargo el corrector le ha hecho un trabajo que le ha dejado una novela que alucinas de buena. A ver, yo conocerlo en plan personalmente no. A ver, hay dimes y diretes de escritores famosos que lo hacen. Pero claro, decirlo aquí a lo mejor es un poco... No, bueno, no nos Pero- escucha mucha gente, ¿eh? Lo podemos decir que no. Bueno, ahora que tenemos a Alberto aquí, que seas más famoso, a lo mejor sí que nos escucha más gente. No han subido ni las ventas Bueno, ni las audiencias. No, Bueno, luego diremos por qué eres más famoso, que hay que decirlo también, ¿no? Que, en fin. Bueno, Sí. eso es muy fácil de averiguar. Eso con que busque la gente en plan escritor que ha contratado a otros escritores o escritor al que les escriben y ya está. Y ya ven los que Claro. supuestamente... Sí, bueno, rumores Sí. hay desde Stephen Escritores King. fantasmas esos, ¿no? Yo he escuchado Claro. desde Stephen King hasta Pérez Reverte y supongo que entre medias pues habrá un montón de gente que también pues habrá esas leyendas. Claro, y dicen en plan que pues es que dicen en plan que ciertas universidades pues también tienen a sus, en plan, pues esos escritores fantasma, en plan escritores que escriben. Incluso políticos y demás. O sea, trabajos O sea, de aquí, fin o de sea, carrera. Sí, etcétera. Sí. No hace falta eso Aquí- y mucho más. Y actores famosos, presentadores de televisión, etc. Exactamente, aquí hay una cosa clara, en plan, y esto ya depende de la ética de cada escritor. Te pagan X dinero, ¿estás dispuesto a hacer esto y que yo me lleve los derechos y la, y la fama, entre comillas? Sí, pues ala. Pasa que, bueno, ahí igual no estaríamos hablando de un corrector, ¿no? Estaríamos hablando más de un escritor, no sé cómo definirlo, un escritor en la Fantasmas se suelen sombra. llamar. Escritores fantasmas se suelen llamar, parece, Un ¿no? escritor fantasma, sí. No es políticamente correcto, pero eso de toda la vida aquí en España se le ha llamado un negro que te hace el libro. Un currito, sí, un currito, sí. Sí. O sea, no es la palabra Hombre, correcta, lo honesto, pero es que es así como si. sí, yo de correctores la verdad que no conozco, pero vamos, que evidentemente si hay un corrector que te hace una reescritura, pues yo lo que te digo es que tienes que tener mucha confianza y además pues estar muy seguro de que quieres la reescritura. Ah, y no intentar, muy importante, no intentar que te hagan una reescritura pagando corrección de estilo. Porque eso, hay algunos escritores que eso es plan, quieren que le cambies todo. No, cambiar todo de reescritura y es más caro. Exacto, sí, y además es que es eso. Uno paga por unos servicios. Pedir más de que eso ya es pasarse. Y en ese sentido, David Nell también nos preguntaba ahí en el grupo, que bueno, ya lo he comentado también un poquito antes, pero por aclarárselo en la pregunta, tal además como lo ha formulado, porque esto también, para un autor que no ha contratado nunca el servicio de corrector, pues claro, no sabe cómo hacerlo. Él pregunta sobre si cobras por palabras o por horas dedicadas, porque claro, no es lo mismo. Es decir, Claro. ¿por qué cobrarías más? ¿Por una novela corta que tiene mucho que corregir o una novela larga que está casi perfecta y apenas te da trabajo? Vamos a ver, yo lo que digo, Sí. yo en mi caso no sé lo que harán no sé lo que harán otros correctores. Yo te puedo hablar de mi caso. Yo corrijo en base al número de palabras. Tengo las palabras, tengo, o sea, una tabla en la que pongo el número de caracteres, tantos caracteres, tanto. Y ya está, y no, por horas de trabajo no, porque es que yo, como digo, yo me dedico a una novela. Y entonces me organizo muy bien, porque cumplo plazos y el escritor está contento porque no me tiro meses para entregarle una novela y la novela queda en condiciones y por un precio aceptable. O sea, esto ya depende de cada corrector. Vamos, pero en tu Vale. caso es por el número de palabras que tenga la novela. Eso es, exactamente. Evidentemente, cuantas más tenga, pues claro, más caro será. Pero claro, si corrigiera yo por horas, pues imagínate una novela de, yo qué sé, 400 o 500 páginas. Claro. Entonces, como también nos han existido, ahora en las preguntas nos han existido mucho eso, porque claro, por ejemplo, de portadas más o menos, en el momento que te metes un poco en el mundo de las portadas, ya sabes por dónde van más o menos los tiros de precios. Pero, por ejemplo, si yo te dijera, por ejemplo, una novela, no sé, no muy larga, como las que escribo ahora yo, que son 80.000 palabras, más o menos, 80.000 palabras. Sí. Si te dijera, pues mira, me van a cobrar 400 euros por las dos correcciones, la de estilo y la otra, ¿eso te parecería normal, caro o barato? Así, a grosso modo. A ver, 80.000 palabras, que sería más o menos, no Son llegaría a unas las 300 páginas peladas, sí. Sí, vamos a ver, no es un precio muy caro, porque hay que tener en cuenta también que si le ponemos las cuestiones del IVA y demás,
Muy bien, pues ya está. claro. Claro, porque esto va con factura también, claro. Claro. Efectivamente, sí. En este caso, el IVA que es un 21, ¿no? ¿Cuánto es el IVA? Un 21. O sea, es el 21, joder, macho. Sí. Pero no lo había bajado Sánchez. No, pero para el cine, ¿tú cuántas veces vas al cine al año? Yo voy una, me he ahorrado €1 este año. En fin, pues que eso es cultura. Claro, hay que tener en cuenta, evidentemente, a lo mejor, pues eso, encontrarás en plan correctores que te cobren en plan menos por ciertas cuestiones. En negrete, sí, tal. Aquí sí que se puede decir en negro, Miguel Ángel, aquí sí que se puede decir en negro. Claro, pero vamos, una vez que eso tienes que tener en cuenta tal. Y luego, bueno, ya cada corrector, ya lo que digo, cada uno, cada mastillo su librillo. Hay correctores que te querrán cobrar a tocateja y correctores que te darán facilidades. Luego, claro. Y también corrector incluso que te dan ahí facilidades, porque yo, por ejemplo, si en el supuesto de la novela que te digo antes, ya sabemos que el plazo bueno sería un mes, y si yo te digo, bueno, pero la necesito en 15 días, tú eso lo podrías, me lo cobrarías, por supuesto. Bueno, el primero el corrector te tendría que decir, ser sincero contigo y honesto y decirte... sí se puede. Claro, es que tiene que ser asumible, claro. Y puede hacerlo en 15 días, que ya de primeras en 15... O sea, si te da ya de tiempo un mes, y luego tú le pides 15 días y te dice que sí, no sé, porque, sí, a ver... sospecha. Claro, porque es como, ya no lo está leyendo en plan fijándose, lo está leyendo de corrido. Sí, pues claro... Lo que suele a veces pasa, que a todos nos ha pasado que incluso alguna novela que ha pasado por una editorial encuentras fallos. Eso se os puede reclamar, es decir, yo pago por un servicio a un corrector y luego resulta que me llegan correos de los lectores diciéndome, pues he encontrado estos 3 o 4 fallos. ¿Eso cómo se trata con el corrector? A ver. Lo primero es lo que yo decía antes. El corrector tiene que ser sincero. Entonces tiene que decir y demostrar que bueno, y es la verdad que no somos máquinas. Y con máquinas es decir, a ver, yo te voy a dejar el texto lo mejor dentro de mis posibilidades y lo mejor posible. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hace la corrección y tal, evidentemente somos humanos, se nos puede escapar algún error, pero una cosa es que tengas, imagínate una novela de 400 páginas y yo que sé, que hayan encontrado 4 errores, considerando el volumen, y otra cosa, una novela de 100 páginas y se hayan encontrado 20, 25 errores. O sea, el tema de la proporción. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo de todas maneras siempre aconsejo a mis clientes, a los escritores, que lean. Pues si se me ha pasado algo, porque claro, una vez que yo toco el texto cambia. Entonces, claro, lo que tú ya estabas acostumbrado a ver por ser tu propia novela, pues ahora tiene otro, pues eso, lo ves con otros ojos y puedes detectar algo que yo me haya dejado. Entonces se hace un completo y queda pues la novela como tiene que quedar. Muy bien, Vero. No es que vayamos a despedirnos, pero es que antes de que se nos olvide, porque la conversación está muy bien y da para mucho, pero antes de que se nos olvide y para que quede constancia, queríamos que aprovechase para que nos digamos cómo puede contactarte el escritor que te está escuchando en este momento, o si quiere contratar tus servicios. Pues a ver, es muy sencillo. Me puede encontrar por el Facebook. Te puede contactar tanto por mi página de Facebook, que es Verónica Monroy. Y bueno, lo que viene después, que pone Saclae Art and Design, pero bueno, les aparecerá entero, o mi Facebook personal, que es Vero Monroy. Por ahí me pueden contactar. Bueno, y por correo. Si eso, ¿y un correo electrónico? Y por correo, que sería vsaclae@gmail.com. Pues ahora que ya sabemos cómo te pueden contactar, pues oye, aprovechemos también para hablar de ti y de tus futuros proyectos, porque seguro que algo tienes entre manos que no sea corrección. Bueno, sí. Bueno, de primeras, lo de siempre, presentarme al concurso indie, ya no por el tema de ganar, porque aquí ya se sabe que sí que es cierto que es un gran escaparate, que te da mucha visibilidad para ganar nuevos lectores. Entonces siempre es interesante, bajo mi punto de vista, hacer un esfuerzo y presentarse. Entonces lo que quiero hacer es presentar otra novela de la serie de Freys, que son thrillers sobrenaturales, ¿va? Y terminar la reescritura, 3/4 de un libro de fantasía escritos,
terminarla y completarlo, que sería un libro de unas, pues como siempre, ¿no? Unas 500 páginas, un libro de fantasía, y a ver si puedo concluirlo. Eso sería bueno, una lectura ligera, ¿no? Eso serían proyectos en plan literarios, y bueno, lo más próximo ya lo sabéis vosotros, que es el evento de Jack. Efectivamente. Sí, que allí nos que ahí veremos. nos vamos a ver todos. Sí, que tenemos que recordarlo para que la gente venga a vernos y hablar con nosotros. Claro. Eso O incluso, dependiendo de cuándo escuchen esto, puede que ya haya tenido lugar. Bueno, yo intentaré que lo escuchen antes. Tenemos que hablar del anterior encuentro de Jack. Le daremos promo para que se enteren antes. Bueno, Jaime, ¿alguna pregunta más o...? Nada, ya yo creo que la entrevista se ha ido muy amplia. Hemos tocado creo que casi todos los palos. Llevamos 1:10, o sea que yo creo que está muy bien y hemos sacado un montón de cosas. Sí. Me alegra. Y espero que, que te hayamos dado trabajo también. Ahora con la gente que nos escuche, pues que se anime y bueno, y contrate tus servicios. Pues eso se agradece siempre, la verdad. Y además que si podemos ayudar, además que yo es lo que digo, hay correctores que no les gusta tampoco dar información no, sino enseñar a los escritores por temor a que aprendan y no les contraten más. Y eso es una tontería. Hay que pensar en plan que un escritor que está contento contigo y aprende, repite, porque sabe que vas a cobrarle menos cuanto más aprenda y encima va a estar seguro. Entonces es una tontería. Pero bueno, así que ya digo que la labor de un corrector no es solo corregir, sino también enseñar. ¿Qué tipo de escritores te contratan más? ¿Escritores ya afianzados que viven de esto, por así decirlo? Pues oye, que son autónomos y que les viene bien justificar los gastos por la factura y que quieren dar una imagen, pues como tú comentabas, una imagen muy buena de su libro en Amazon. ¿O escritores que están empezando y que no tienen muy claro, pues bueno, todas esas reglas de gramaticales y de ortografía y deciden contratarte pues tanto para que corrijas la novela como para aprender? No, los que más me contactan son escritores que sin llegar a poder vivir de esto tienen un compromiso en plan con los libros, en el sentido de que son personas que publican normalmente, y ya te digo, en cursos como el de Amazon o eso, que publican con una continuidad, ¿no? No llegan a ese tope, ¿no? Que muchos queremos, ¿no? de tus libros, pero sí que es gente que, oye, que a ellos les gusta escribir y ellos quieren tener libros y quieren tener libros decentes, en plan que cuando le lea a la gente diga, pues mira qué bien escribir, ya sea poca gente o sea mucha gente, pero que el libro esté bien, eso es lo que les importa. ¿Y de algún género concreto? ¿O de todos los géneros? Yo corrijo de todo. Yo ya después de haber corregido novelas, ya digo gore, ya una está curada de espanto. Yo corrijo de todo. Incluso si se da el caso en plan de que se necesitan correcciones de tesis doctorales y eso, igual, si es que yo no tengo ningún problema. Hablabas del concurso de Amazon, que además tú también te presentas. ¿Sí? ¿Te suelen llegar muchos encargos para el concurso de gente que se presenta y que quiere tener la novela muy con un buen acabado? Y en ese caso, ¿coges esos trabajos o le das prioridad primero a tu novela y luego al trabajo en sí? Yo, a ver, sí que es temporada alta, sobre todo entre ya lo que es abril, a partir de abril ya digamos que es temporada alta, porque ya la gente se empieza a preparar, ya empiezan a mandarlos, los manuscritos. Pero sí, los cojo porque, a ver, ya digo, me suelo organizar bastante bien, o sea, es lo que digo. Uh-huh. O sea, de todas maneras, si alguien ahora mismo no está escuchando y quiere presentarse a Amazon y quiere tus servicios, que no tarde mucho, ¿no? Exactamente, que para que yo le apunte a la agenda, porque claro, luego claro, ya hay algunos que ya han pedido cita, sí, por así decirlo. Muy bien. Bueno, chicos, pues no sé si tenéis... Igual podríamos seguir aquí todavía una hora más, pero bueno, yo creo que hemos tocado todo lo básico que queríamos tocar en el programa, ¿no? Sí.
Exacto, y se ha quedado ahí muy bien explicado gracias a Vero, así que yo creo que podemos hacer ahora la pausa para poder recordar los otros datos de contacto de los que perpetramos este podcast y volvemos después con Vero. Si te ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en iVoox, iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. O puedes dejarnos un correo en la dirección laalianzadeescritores@gmail.com. También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universoaluminio.com, la de Miguel Ángel es www.miguelangelalonsopulido.com y la de Alberto es www.albertomeneses.es. Así que ahí esperamos tus comentarios también. Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como M-A-Alonso. Jaime lo tienes como Jaime Blanc Q. Y Alberto está como Alberto-Meneses y la O es un 0. Todo ello con el @ delante, por supuesto. O puedes buscarnos también en Facebook. Yo no estoy, pero sí están mis compañeros. Y solamente tienes que buscar Alberto Meneses Escritor o buscar Universo Aluminio. A través de esos canales también puedes contactar con nosotros. Así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión. Bueno, pues ahora que ya estamos aquí de vuelta, ya sabéis una vez más cómo contactarnos, que yo creo que ya a estas alturas lo tenéis que aprender, pero siempre hay alguien nuevo que nos escucha, así que nunca está de más recordarlo. Y nada más, yo solamente aprovecho para despedirme de Vero, que oye, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y hoy hemos aprendido Igualmente. muchas cosas, así que yo el primero que te doy las gracias y ya hablaremos por si acaso. O sea, no sé yo si la novela de las 120.000 palabras, porque esa la tengo que terminar todavía, pero bueno, cuando la acabe yo sé que hay que corregirla, así que ya hablaremos por si acaso. Pues ya sabes, yo encantada. Aquí ya sabes dónde encontrarme. Muy bien, muchas gracias, Vero, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Yo también me despido, también como Miguel Ángel, estoy encantado de que hayas estado con nosotros. Seguro que a muchos escritores, tanto los que empiezan ahora como los que ya son más veteranos, seguro que les ha venido muy bien. Y también conocer el mundo de la corrección, porque a veces uno va con miedo de que voy a encontrarme, si esto vale la pena o no vale la pena. Yo creo que con la entrevista de hoy ha quedado más que claro. Y nada, y nos veremos pronto. Bueno, para los que estáis aún en el futuro, más del 25 de febrero nos veremos en el encuentro Llegue y ya por fin nos podemos conocer en persona, que hemos hablado varias veces por chat y tal. Y los que venís del pasado, o sea, los que venís del más futuro ya nos hemos conocido. Supongo que en algún lado encontraréis, porque Vero tiene bueno, sales en varias ponencias, sales en la primera que es el viernes de los administradores, ¿verdad? Y luego también Hablamos de corrección. Muy bien. ¿Hablamos de corrección? Sí, también hay una que es de fantasía, ¿no? En la fantasía, ciencia ficción, no estás en esa tú, que estamos nosotros. No, tú estás en sobrenatural. Muy bien, correcto. Pues ella participará y si ya ha pasado el evento, supongo que lo podéis encontrar por internet porque los audios y todo eso los subiremos. Podréis verla también allí. Sí. Pues nada, pues nos vemos pronto. Pues muchas gracias, Jaime, y nos vemos también por el grupo. Sí, ahí nos vemos mucho. Para echar a zumbaos y estas cosillas tan divertidas que debe ser. Zumbados y zumbadas que nos encontramos por ahí. Para recordarle las normas de vez en cuando. Sí. Pues nada, Vero, yo también me despido de aquí desde León, que ha sido un auténtico placer tenerte. Que me ha encantado la entrevista y todo lo que nos has contado, porque como tú dices, pues no siempre los correctores son abiertos a explicar ciertas cosas. Y yo espero que la gente que nos escuche, que esto le sirva para conocer de primera mano el trabajo de un corrector, que se anime a contratar los servicios y bueno, que lo mismo que compañeros, que estoy deseando que llegue el encuentro para conocerte en persona. Y nada, desearte mucha suerte pues en todas las facetas de tu carrera profesional. Pues muchas gracias. Y nada, y bueno, yo ya me despido deseando a toda la gente que la expedición les acompañe y te cedo el honor de que te despidas de todos nuestros oyentes. Bueno, pues nada, agradeceros a vosotros la oportunidad de esta entrevista y y que la gente
como habéis dicho, conozca un poquito más cómo es la corrección y para que se animen y no tengan tanto miedo, porque al fin y al cabo es una ayuda para sus libros y sobre todo para sobresalir, que es al final lo importante, ¿no? Pues somos muchos y al final pequeños detalles siempre van a marcar la diferencia. Entonces, muchas gracias y a los demás y a los oyentes, pues ya sabéis, nos vamos a ver en el evento JEC, a los que vengáis a vernos, y a los que no, pues nos seguiremos viendo en el grupo JEC y por las redes sociales. Así que muchas gracias. Y ponnos una canción para despedirnos. Pues Immoralize de Disturbed. Y va dedicada a gente que me conoce y que también son fan de ellos. Y que están en el grupo. This is wartime, this is our time, we won't be denied. Feed the fire that is raging inside. This is go time, this is show time, we will fight till their wills are broken. This is game time and insane time, let the madness fly. Show the strength that just can't be defied. Find the power to devour, let the beast inside now be broken. In this world only the strong will survive. Hear the roar and you will know you're alive. Feel the energy build in your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born. Another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Being immortalized. Raw motion, good emotion, they will testify. And our memory will endure for all time. Never hiding, no dividing, let them witness us move as one now. Show no mercy, let the world see we're invincible. Show them nothing is beyond our control. Taking higher,